Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio del podcast de Séptimo Cielo Holístico. Mi nombre es Romina y en este primer episodio les voy a contar un poco acerca de mí y de por qué creé este podcast. Nací en la ciudad de San Pedro, Buenos Aires, un 7 de noviembre, lo cual me hace escorpiana, y empiezo con esta información antes de dar cualquier título o cualquier otra definición, porque me parece muy relevante y es algo que van a ir entendiendo a lo largo de este podcast. Las personas que nos identificamos mucho con el signo de Escorpio, como yo que tengo mucho Escorpio en mi carta natal, tenemos esa capacidad hábito defecto de estar siempre buscando debajo de la alfombra, cuestionándolo todo, trayendo las cosas de las que nadie quiere hablar o que algunos no se cuestionan a la luz. Y eso, si bien me ha traído muchas crisis existenciales y me ha hecho vivir un poco mi vida como la oveja negra en muchos ámbitos, también fue lo que me ayudó a llegar a donde estoy hoy. Y digo esto porque pasé mucho tiempo de mi vida creyéndome que había algo que estaba mal en mí, que tenía que cambiar, mejorar, que no tenía que ser así. Y gracias a todo este proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento que hice, entendí el porqué de muchas cosas. Y lo que quiero hacer con este podcast es invitarte a que vos también hagas tu proceso de autodescubrimiento. Uno de los grandes disparadores que me llevó a iniciar este proceso de autodescubrimiento, tal vez en ese momento sin ser consciente, fue cuando a mis 20 años me diagnosticaron 2 patologías distintas, una de ellas colon irritable y la otra deshidrosis, que si bien no son enfermedades para nada graves, sí son bastante incómodas y dolorosas para vivir y llevar todos los días. Y lo único que los médicos de la medicina tradicional pudieron decirme fue que eran enfermedades psicosomáticas que probablemente estaban provocadas por algún factor de estrés y que lo único que ellos podían hacer por mí era darme una medicación que probablemente tenga que tomar de por vida o cuando aparezcan los síntomas, y eso era todo. Y si bien en ese momento todavía no conocía todo lo que hay detrás de una enfermedad o de un síntoma, todas las emociones, las creencias y los pensamientos que nos llevan a enfermarnos, sí estaba segura de que para mí no era una opción medicarme de por vida, y punto. Y así fue como empecé mi proceso de búsqueda gracias a las terapias holísticas, y cuando pude entender la raíz de estas 2 enfermedades y el porqué de los síntomas, pude ir haciendo mi proceso hasta que los síntomas desaparecieron. Otra de las grandes crisis y planteos de mi vida fue mi carrera. Soy traductora de inglés, recibida después de muchísimo esfuerzo, no por la dificultad de la carrera en sí, sino por la dificultad que a mí me generaba estar haciendo esa carrera. Amo el inglés y amo los idiomas, y lo que más me gusta de hablar un idioma o aprender un idioma nuevo no es lo que implica aprender la gramática, el vocabulario, la pronunciación, sino el entender que como hablantes de un idioma tenemos una forma de ver el mundo diferente de la que tiene un hablante de otro idioma. Y eso es algo que siempre me pareció fascinante. Pero la realidad es que nunca ejercí como traductora de inglés, si bien sí pasé muchos años dando clases, y si bien lo disfrutaba mucho y sé que es parte y fue parte de mi proceso de aprendizaje, nunca sentí pasión por lo que hacía, nunca sentí que viera mi futuro dedicándome a eso. Y cuando veía esto, volvía con este planteo de hay algo que está mal en mí. ¿Cómo puede ser que mi trabajo no me genere pasión? Pero mientras tanto yo seguía mi proceso de autoconocimiento
a través de las terapias holísticas y por esta curiosidad de siempre querer ir un poco más allá. Y a medida que me iba conociendo cada vez más y entendiendo que sí y que no para mí, entendí que no era que había algo que estaba mal en mí, sino que todo lo que había vivido hasta ahora era parte de mi aprendizaje para algo más. Y ahí empecé esa búsqueda de cuál era mi misión de vida. Y lo más importante que descubrí en esa búsqueda, que creo que es común a todos y a todas, porque cada uno puede tener su misión personal y seguro va a ser única, hay algo que sí es común a todos. Y es que nosotros venimos acá, a este plano, a la Tierra, a ser quienes somos, a ser auténticos. Y por muy simple y sencillo que suene, ser nosotros mismos requiere de un proceso en el que dejemos atrás un montón de creencias limitantes, patrones, ideas que se nos impusieron o creímos que no van con nosotros, que tal vez sí fueron con otros tiempos o con nuestros ancestros o con nuestra familia o la sociedad en la que vivimos, pero nosotros podemos elegir si queremos ser parte de eso o si queremos hacer nuestra historia desde nuestro lugar, desde nuestro ser. Y ahora sí, hablando de mi misión de vida personal, te cuento por qué creé este podcast. Se me viene a la mente la imagen muy clara de una de las aperturas de registros akáshicos que hice para mí, en la que pregunté cuál era mi misión de vida, y en la imagen había una mujer teniendo de las manos a muchos niños y llevándolos hacia un camino en el que había mucha luz. Y entendí que mi misión era, a través de las terapias holísticas, ayudar a las personas a recordar quiénes son. Nosotros venimos a este plano 3D, a la Tierra, con lo que muchos le llaman el velo del olvido, que hace que nos olvidemos de cuál es nuestra esencia, de que somos todos uno, de que somos todos un pedacito de espíritu, de energía. Y también se nos olvida que parte de nuestra misión acá en la Tierra es justamente recordar quiénes somos. Por eso mi propósito con este podcast es guiarte al encuentro con vos misma, con vos mismo, a través de los distintos episodios en los que te voy a estar compartiendo reflexiones, anécdotas de mi propia experiencia y de las que he vivido a través de las terapias holísticas, canalizaciones, lecturas del oráculo y el tarot, que puedan ayudarte a que empieces a tener una nueva perspectiva de quién sos. Con el tiempo vas a ir descubriendo que muchas de las ideas y palabras que usaste para definirte hasta ahora van a tener que o bien ser modificadas o van a dejar de estar vigentes para vos. Me gustaría que puedas ver que la única búsqueda es interna, que el único camino es hacia adentro. Y cuando veas que toda la realidad que creas, la creas desde adentro, vas a tener la opción de volverte consciente de lo que estás creando. Y de esa manera te podés convertir en tu mejor amigo o en tu peor enemigo. En tu mejor amiga o tu peor enemiga. Este velo del olvido del que te hablaba antes nos hace olvidar que en realidad somos magos, que estamos constantemente creando nuestra realidad. Pero a medida que empezamos a recordar nuestra verdadera esencia, en vez de seguir creando desde el miedo, desde las limitaciones, desde los patrones y desde repetir historias que ya no queremos repetir, podemos empezar a crear desde nuestra verdadera esencia la realidad que de verdad deseamos crear. Si verdaderamente estás dispuesta o dispuesto a embarcarte en este viaje de autoconocimiento y querés recordar quién sos, espero que estés ahí del otro lado en el próximo episodio. Te abrazo, Romy.